Parashat Shlach, es un Nevorchim, Achei estamos también. Parashat Shlach es una parasha muy fuerte, profundo. El mensaje de Parashat Shlach es un mensaje general para todo, en todos los momentos, en todas las épocas. Pero siempre se habla de los Meraglim. Y todos los sijes, hay tantas explicaciones. Y es muy conocido, diferentes biurim, explicaciones que hay sobre la historia de los Meraglim, las espías, y cuál es el mensaje y la enseñanza para nosotros hoy por hoy. Pero hay otra historia que está en la parsha de esta semana, y como está en el final de la parsha, no le dan, no recibe tanto, no recibe tanto, ¿cómo se dice? Tanto importancia, la gente no habla tanto de eso, se queda en el olvido, un detalle. Entonces quiero aprovechar hoy a hablar de esa historia. Es más cortito, son 2 psukim, 3, ¿sí? Pero, o más, 4 o 5, pero es poco, pero es una historia muy profunda y hay que analizarlo. Y es la historia del Mekoshesh Eitzim, el que cortaba leña Yom HaShabbat. Y al final de la parsha está, y la Torah dice que los Bnei Israel estaban en el Midbar, ahí Bnei Israel Bamidbar, Vaimtzeu Ish Mekoshesh Eitzim Beyom HaShabbat. Encontraron una persona cortando leña en el día de Shabbat. Dice que no sabían qué hacer con él. Lo llevaron a Moshe y Aarón. Y hubo advertencia, como Rashi dice, pero no sabía cómo que hay que hacer. Le pusieron en la cárcel. Como Rashi dice, sabían que es Chilul Shabbat. Cortar leña es Chilul Shabbat. Chilul Shabbat tiene pena de muerte, pero no sabían cómo, qué muerte. Dice la Torah, Yemejalelea Mot Yumat, pero no sabían cuál muerte, cuál es la manera. Y ahí HaKadosh Baruj Hu le dijo a Moishe que la manera es a través de Skile, esa es la manera, y ahí sigue la historia. Bueno, esa es toda la historia que está en la parsha de esta semana. La pregunta es, ¿cuál es el significado de esa historia? ¿Por qué esta historia está justo en la parsha de esta semana? ¿Cómo entra esta historia acá? Interesante, si miramos en Rashi, Rashi dice que esta historia pasó en el segundo Shabbat. Rashi dice que acá hay un desprecio a Am Israel, que solo el primer Shabbat cumplieron y en el segundo Shabbat ya vino esta persona y transgredió el Shabbat. Así dice Rashi. Quiere decir que esta historia ocurrió si es el segundo Shabbat. No está claro a qué segundo Shabbat se refiere. Segundo Shabbat después de la entrega de la Torá, o el segundo Shabbat después que fueron ordenados por el Shabbat, que fue antes de la entrega de la Torá, porque Rashi dijo que Shabbat fueron ordenados todavía en Mará, que era todavía antes de la entrega de la Torá. Diferentes opiniones, pero la historia que ocurrió al principio. Entonces tenía que estar en Parashat Beshalach, Yitro, por ahí, recién en Parashat Baalotcha. ¿Qué tiene que ver esa historia acá? Hay un Toisves, Tosfot está en Masechta Baba Batra. Toisves dice que la historia, Toisves lo trae de Shema Medrash. Que Medrash dice que la historia del Mekoshesh ocurrió Samuch, cerca a la historia de los Meraglim. Ahora sí, entendemos perfectamente. Toisves trae en Bobebasre la Kufyutes, dice que Maaseh Mekoshesh
fue el comienzo de los 40 años, luego de la historia de las espías. El Medrash dice, así dice que el Medrash dice que el Mekoshesh Leshem Shamayim Mitkaven. El Mekoshesh lo que hizo tenía una intención, bueno, Haz Shalom no era a propósito, quería transgredir el Shabbat como se entiende leyendo la historia literalmente. El Mekoshesh tenía una kavaná Leshem Shamayim. ¿Cuál es la kavaná? Dice Tosfos, porque los Yehudim, después de la historia de los Meraglim, Akadosh Baruj Hu dijo que 40 años van a quedarse en el desierto. Entonces dijeron los Meraglim, como estamos decretados que no podemos entrar en Israel 40 años, y Bechlal no vamos a entrar en Israel porque toda esa generación van a morir en el desierto, entonces pensaron que no tenemos más la obligación de cumplir mitzvahs. Los mitzvahs son para Eretz Israel. Como no vamos a entrar en Eretz Israel, no tenemos la obligación de cumplir mitzvahs. Y me empezaron la gente a despreciar el cumplimiento de los mitzvahs. Por eso fue el Mekoshesh Leshem Shamayim, hizo el pecado de cortar leña en Chávez para que él para que le castigan y que todos vean que no se puede jugar con los mitzvahs. A través que lo mataron al Mekoshesh, se asustaron toda la gente y de vuelta empezaron a apreciar los mitzvahs. Eso dice Tosfos. De Meile, basado en ese Tosfos, se entiende por qué la parsha viene acá, porque justamente esa historia ocurrió a continuación de la historia de los Meraglim. Rashi no lo dice. Rashi dice otra cosa. Rashi encontramos, no acá, al final de la parsha, es interesante, al final de la parsha, último pasuk de la parsha, cuando habla sobre tzitzis, entonces Rashi trae de Rabbi Moshe Darshan. Rabbi Moshe Darshan era uno de los comentarios un poco antes de la época de Rashi. Rashi lo trae muchas veces. Rashi dice que escuché de Rabbi Moshe Darshan que él dice por qué Parashat Mekoshesh está cerca a la Parashat de Avodah Zarah. Pues Rashi no lo conecta con los Meraglim. Rashi lo conecta con Avodah Zarah. Antes, la Parashat, lo que la Torah habla, antes del Mekoshesh, cerca, es toda la prohibición de idolatría, todo el tema que tiene que ver con Avodah Zarah. Entonces, Rashi dice que Parashat Mekoshesh está pegado a la Parashat de idolatría para decirnos que el que transgrede el Shabbat es igual como uno que está haciendo idolatría. Porque Shabbat, igual como Avodah Zarah, pesa igual que todos los mitzvot. Desde la transgresión de Avodah Zarah y de Shabbat, ambas están relacionadas, que ambos tienen el mismo peso como todos los 613 mitzvot juntos. Rashi trae un pasuk que está escrito en Ezra, Nehemia, al Har Sinai aradeta, Kadosh Baruch Hu bajó en Har Sinai, ותיתן לעמך תורה y mitzvot, ואת שבת קודשך הודעת להם. Bajaste a la montaña Sinai, entregaste Torah y mitzvot a los Yehudim y le entregaste el Shabbat. El hecho que el pasuk acá pone Shabbat en el mismo lugar con todo Torah y mitzvot, especifica el Shabbat, nos enseña que el Hilul Shabbat es como Hilul de todos los mitzvot, es igual que todos los mitzvot. Y cumplir Shabbat es como cumplir todos los mitzvot. Y Rashi sigue que por eso también Parashat Tzitzit viene luego a eso. Ese es el orden de los tres parshiot. Avodah Zarah, idolatría. Después la historia de Hilul Shabbat de Mekoshesh. Y después la mitzvah de Tzitzit. Porque Tzitzit también está igual que todos los mitzvot. Porque dice, Vasitemet kol mitzvotai. Cuando uno cumple Tzitzit, la mitzvah de Tzitzit también tiene el mismo peso que todos los mitzvot. Entonces acá encontramos Tosfot y Rashi. Según Tosfot, la continuación de la parashá es Meraglim.
Mekoshesh es una continuación de los Meraglim. Después de la historia de los Meraglim, la gente pensaron que ya que nos quedamos en el desierto, no tenemos que cumplir Torah y Mitzvot y no es tan importante. El Mekoshesh, el Shem Shamayim, quiso mostrar el cuidado que hay que tener en Mitzvot y eligió Hilul Shabbat y fue castigado y que todos vean y se asustan. Y según Rashi, el Kesher es Avodah Zarah y Tzitzit para enseñar que Shabbat es igual que todo, tiene el peso, un valor como todos los mitzvot, igual como Avodah Zarah y como Tzitzit. La pregunta que queremos entender acá son dos cosas. Una pregunta particular es si la idea es que el Mekoshesh Eitzim es explicar que el Mekoshesh Eitzim está que Shabbat es igual que Avodah Zarah, ¿por qué tenían que elegir justo esa historia? ¿Por qué tenían que elegir esta historia que pasó con el hombre que cortó leña? Si la Torah nos quiere enseñar el peso, el valor, la importancia que Shabbat es igual a Avodah Zarah, la Torah podía poner acá un posuk de prohibición de Shabbat, algún san decir, o elegir otro aloje, otro mitzvah. ¿Por qué justo fue elegido esa historia con el hombre que cortó leña y en ese detalle que encontraron de todos los alojes de Shabbat para comparar con Avodah Zarah? Pues tenemos que decir que hay algo particular, Davka en esa historia del Mekoshesh Eitzim, que en eso se expresa el punto de la conexión con Avodah Zarah de una manera más profunda. Esa es una pregunta que el Rebbe hace en esto. Y la segunda pregunta es, tenemos entonces acá en la parashá diferentes cosas. Tenemos Meraglim, tenemos Avodah Zarah y tenemos Shabbat. Y Rashi lo conecta con Avodah Zarah. El Toisves lo conecta con los Meraglim. ¿Cuál es el punto en común entre los tres puntos? Quiere decir que la explicación que vamos a dar ahora, esa explicación que nos explica por qué fue elegido Davka esa historia acá para mostrarnos que Shabbat es como Avodah Zarah, también está relacionado con la historia de las espías. Y una historia ayuda a la otra. Y está todo conectado. Y esa es la maravilla que nos enseña, porque uno lee la parche y uno ve muchas cosas. Toda la primera mitad de la parche es una cosa, de repente hay otras cosas, parece cosas distintas. Hablamos de Meraglim, de repente Avodah Zarah, de repente hablamos de Mekoshesh Eitzim, Hilul Shabbat, parece cosas separadas. Hay un Toisves, hay un Rashi, pero según la explicación, que es más profundo en las cosas, vamos a ver que los tres puntos, uno ayuda a entender a la otra de una manera extraordinaria. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el tema? Para entender eso, tenemos que analizar un minuto qué pasó exactamente con el Mekoshesh. No entiendo. ¿Qué es lo que Tosfot dice? Mekoshesh leshem shamayim mitkaven. ¿Qué pasó con el Mekoshesh? Parece que el Mekoshesh era un tzadik. Una persona tzadik que pensaba no solamente de él, pensaba en todo el pueblo. Persona muy espiritual. Entregó su vida para enseñar a los Yehudim el valor y el peso y la importancia de Torah y Mitzvot. Eso fue el Mekoshesh. Leshem shamayim mitkaven. No entiendo. Para mostrar la importancia de Torah y Mitzvot, no encontró el Mekoshesh otra cosa. No podía hacer una verdad un poco más liviana. Él buscó Davka Hilul Shabbat. Davka Hilul Shabbat, donde hay castigo, pena de muerte, de lo peor. Podía hacer una medida un poco más liviano, que haya malques. Bueno, va a recibir algunos latigazos, como se dice. Y bueno, podía elegir una medida un poco más liviana. Hay que elegir una medida lo más grave de Hilul Shabbat, donde hay pena de muerte. Y eso, ¿por qué Davka eligió esa medida? Es interesante.
El Targum, hay un Targum Jonathan Ben Uziel. Targum Jonathan Ben Uziel dice otra cosa. Él dice que el Mekoshesh no fue como dice Tosfos. Mekoshesh, los judíos sabían de la prohibición de Shabbat y no sabían qué castigo hay. Así explica el Targum Jonathan. Otra cosa. También Leshem Shamayim, pero otro Leshem Shamayim. El problema no fue, como dice Tosfos, que los judíos empezaron a despreciar los mitzvahs. No era eso. Los judíos sabían que Shabbat está prohibido. Shabbat es un día que no se puede trabajar, pero no sabían qué knas, qué castigo se da. Entonces pensaron, quizá, bueno, no se puede trabajar. El que trabaja va a recibir un pequeño castigo, no es tan grave. El de Koshesh quiso mostrar que el castigo es un castigo enorme. El descuido de Shabbat toca en tu vida. Es Hilul Shabbat, Hayab Mitah, es lo peor. Y por eso él hizo este pecado, Daki de Hilul Shabbat. También se entiende. Como no se sabía cuál es el castigo que se recibe por Hilul Shabbat, por eso hizo Daki eso para que vean el valor que hay Hilul Shabbat. Pero según el Tosfos, que Tosfos se contrae el Medrash de Tosfos que trae Medrash, que eso no era eso, era un general que los judíos despreciaron todos los mitzvahs. Vuelve la pregunta, ¿por qué eligió una mitzvah tan grave, Hilul Shabbat, que pena de muerte, podía elegir algo más liviano? Esa es la pregunta. La respuesta de esa pregunta está en Maharsha. Muy interesante el Maharsha en Bobbe Basel. El Maharsha pregunta, ¿por qué está que hizo Hilul Shabbat? ¿Cómo puede ser? El Koshesh Eitzim quiere. ¿Dónde encontramos? El Maharsha pregunta otra pregunta, pero la respuesta va a ser la misma respuesta. El Maharsha pregunta, una pregunta simple, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la razón? La razón que el Koshesh Eitzim va a hacer Hilul Shabbat solamente para cuidar a los Yehudim, que sepan el cuidado que hay que tener en los mitzvahs. ¿Qué es esta cosa? Uno va a hacer Hilul Shabbat, hacer una veide, ¿qué cabeza tenía? Hacer una veide de Hilul Shabbat solamente para enseñar a la gente. ¿Cuál es el línea? Y el Maharsha dice, muy interesante, el Maharsha dice que vemos el momento, en Shabbat hay una aloje. En la aloje de Shabbat sabemos que, ¿cómo es la aloje de Shabbat? Melachá, Sheinat, Tzricha, Legufa, Patur. Pero según la Bishima y Patur. En los poskim hay machloike como la aloje. Cuando uno hace un trabajo en Shabbat hay una aloje básica, fundamental en los alojes de Shabbat. En Shabbat es Melechet Machashevet Asera Torah. La Torah prohibió en Shabbat, no en la melajá en sí, es la kavaná, el pensamiento que uno tiene en la melajá. Melechet Machashevet. Si uno hizo una melajá y su pensamiento no estaba ahí, no tiene el isur de Shabbat. Basado a eso, viene todo un tema. En alojes de Shabbat hay un montón de alojes. Uno de estos es Melachá Sheinat Tzricha Legufa. ¿Qué pasa si una persona hizo un trabajo en Shabbat? Que el trabajo en sí es uno de los 39 trabajos. Pero lo hizo, pero él no necesita el trabajo para el objetivo de ese trabajo. Para otro objetivo. Ejemplos muy simples, ¿sí? Por ejemplo, la persona apagó un fuego. Hay una vela y apagó la vela. ¿Para quién apagué? Pero la apagué la vela no porque necesito la mecha, no porque necesito para cuidar por el fuego. Lo apagó porque quiso que el bebé duerme. Eso se llama melachá sheinat tzricha legufa.
el apagar no fue el apagar por la necesidad del apagar, por otra necesidad, cuidar a otra persona, a otra cosa. Otro ejemplo, la persona que cavó un pozo. Cavó un pozo porque quiere el barro, necesita el barro, necesita la tierra. No es que cavó el pozo porque quiso hacer un pozo, quiso armar algo, construir algo, sino necesita. Eso se llama melajá shelot tzricha legufa. Hay un mahloy que será Imor Rabbi Shimon Bar Yochai sostiene que sí hiciste la melajá, pero no lo hiciste para la intención de esta propia melajá, patú. Según eso, el Mekoshesh no hizo Hilul Shabbos. Según Rabbi Shimon Bar Yochai, melajá sheina tzricha legufa. Si uno corta leña porque necesita la leña, esto es Hilul Shabbos. El Mekoshesh no necesitaba la leña. Él cortó la leña solamente para que los Yehudim vean que está grave cortar leña. Entonces es una melajá que no se jale gufá. De hecho, él no hizo Hilul Shabbos. Entonces, esta respuesta también contesta por qué eligió esa melajá. El Mekoshesh buscó una melajá, un trabajo, que ese trabajo va a ser un trabajo grave para la gente, y la gente lo van a ver y se van a asustar del castigo que hay, pero él mismo no tiene ningún pecado, porque él mismo sabe dentro de él que él no lo hizo para esa intención. Él no tiene el pecado de Hilul Shabbos. Él hizo un trabajo shenot tzricha legufa. Los testigos no saben lo que pasa en su pensamiento. Los testigos ven que está cortando leña y ellos le advirtieron que está cortando leña, que está prohibido. Y por eso ellos lo castigaron y llevaron a Beis Din. Y Beis Din tiene que juzgar lo que ven, a pie aloje. Entonces Beis Din escucharon los testigos y ellos vieron que él cortó leña y él fue advertido que no puede cortar leña. Y esto, lo que él tuvo en su pensamiento, Beis Din no sabe. Beis Din tiene que juzgar lo que ven. Vieron que estaba cortando leña, y cortar leña es algo prohibido, y él está high skill. Y por eso Beis Din al pitoire, no es solo que se equivocaron, al pitoire es high skill y lo mataron. Pero mitzad el Mekoshesh no hubo pecado. Él en su interno, y que Hashem que sabe el corazón, él en su interior, su pensamiento era Leshem Shomayim, y él su cabón en Mimele tampoco hubo niso. Si hubiese sido otra Aveire, no hubiese sido lo mismo. Que en Shabbos, Meleches Mahasheves, el pensamiento es tan importante, por eso, que en Shabbos, ahí es donde él eligió una Aveire así, que realmente para él no es una Aveire. Por eso él quedó puro con Hashem y a la vez fue castigado porque Beis Din no sabía lo que pasa en su pensamiento, y por eso recibió esa pena de muerte, y así toda la gente aprendieron la prohibición. Eso es la historia, según el Maharsha. Dice el Kedushas Levi, el Levitzon el Balditcher escribe lo mismo, es interesante, parece que el Balditcher no lo vio al Maharsha. Lo trae en su Perush, en Kedushas Levi a la Torah, trae la misma pregunta, contesta la misma respuesta, y contesta eso. Como ese melajá, sheina tzricha legufa, el Mekoshesh era un tzadik, quedó un tzadik, y a la vez fue castigado. Y ese castigo fue para que la gente aprenda de la gravedad, la importancia de Hilul Shabbos. ¿Qué sale de todo esto? ¿Está claro hasta acá? Tenemos. ¿Qué sale de esto? Sale de esto algo impresionante. Que la historia de Mekoshesh Eitzim te enseña la importancia de una acción. Cómo uno tiene que cuidar su acción. Quiere decir, a pesar que en el pensamiento, estamos hablando de Shabbos, y en Shabbos el pensamiento es lo más importante. En el tema, todo la línea de Shabbos es Melechet Machsheves, pero Beis Din mira la acción. Si no tenemos una prueba clara
Cuando hay una prueba clara que él hizo el trabajo, no por el trabajo, sino por otra intención, ahí está que factura, hay machloikes. Rabbi Shimon Bar Yochai, con los Tajomim y la Aloha también hay machloikes. Entre el Rambam, el Tur, Shmonoru, hay diferentes opiniones como es la maíz. Pero en este caso, cuando ven la acción y no sabemos qué pasa en su pensamiento, Besdin juzga la acción. Vemos hasta qué punto el Iker en Avodas Hashem en Kiyum HaMitzvos, el Poi el Mamesh, que de Poi el Mamesh en acción concreto, vos cuidás en Shabes y vos te cuidás de no hacer ninguna meloja en Shabes. Este punto es lo que aprendemos de Avodah Zarah. Justamente ese punto es el punto donde Shabes y Avodah Zarah son iguales. ¿Qué vemos en Avodah Zarah? Algo increíble. En Avodah Zarah vemos que un Yehudí, pedirle a un Yehudí que haga una pequeña acción mínimo que demuestra idolatría, sin ningún Chas v'Sholem, pensamiento, nada. Alter Rebbe dice en Tanya, cada Yehudí tiene la disposición de ser Mesirut Nefesh, Kiddush Hashem, va a entregar la vida para no hacer ninguna acción, ni en acción, ni en palabra, ni en pensamiento de Avodah Zarah, a filo que lo haga en forma superficial. Todos conocemos la historia de Haná con sus 7 hijos. La Gemara cuenta la historia terrible que pasó con Haná con sus 7 hijos, que el rey le pidió hacer Avodah Zarah y mató un hijo, mató el segundo, mató el tercero, llegó el séptimo, el chico más chiquito, y el rey vio que está perdiendo, que Yehudim no están dispuestos a arrodillarse a Avodah Zarah de ninguna manera. El rey le pidió, por favor, voy a tirar el anillo, vos solamente acostate, agachate para levantar el anillo. No es Avodah Zarah, solamente la gente van a pensar que es Avodah Zarah, pero vos no, ni eso. Un Yehudí no va a hacer una acción ni mínimo para que muestra su separación, su desconexión de Hashem. Porque aquí Aloje, si miras en Aloje, en Rambam, en Shulchan Aruch, en Avodah Zarah, el Isur de Avodah Zarah es el corazón. El Isur de Avodah Zarah es cuando él, así dice el Rambam, Ishtachavá la Avodah Zarah es cuando Ma'amin Belibó, cuando él tiene emuná en esa Avodah Zarah. Si no tiene ninguna emuná en esta Avodah Zarah, Mitzad Adin no es el Isur de Avodah Zarah Minatoim. Afal Piquén, cualquier Yehudí va a entregar la vida para no hacer una acción superficial que demuestra que él se hace la Joda Hashem. ¿Por qué? Porque eso es Mesirut Nefesh, eso es el cuadro. El maíz se bepoye, el Yehudí se cuida. Y eso es el kesher entre, por eso justo, esa es la pregunta, ¿por qué eligieron Dafka ese tema, la historia del Mekoshesh, y lo pusieron cerca a Avodah Zarah para mostrar justamente el mismo sentido, el mismo contenido? Avodah Zarah es una mitzvah general. La Avodah Zarah es la mitzvah de emun en HaKadosh Baruch Hu, el Yehudí, y que la Avodah Zarah demuestra que HaKadosh Baruch Hu existe y él no quiere separarse de la unicidad de Hashem de ninguna manera. Y hasta qué punto es que ninguna acción más mínimo de Avodah Zarah, afilo de la manera más superficial, el Yehudí no está dispuesto. Lo mismo también es en la historia de Hilul Shabbos. Un Yehudí no va a hacer Hilul Shabbos. Ay, puedes hacerlo solamente una acción. Melechet Machshevet, no tuviste pensamiento, lo hiciste para otra cosa, le tocaste, no. Un Yehudí, afilo a eso demostró el Mechal, el Koishe Sheitzin. Él cortó leña, su cabón era el Shem Shammai, y a pesar de eso, lo castigaron, porque el Yehudí afilo una acción superficial de Hilul Shabbos no va a hacer, porque el más es lo más importante. Según eso,
Ahora que vemos esa profundidad de Avidezore y de Koshesh Eitzim, con eso también podemos entender por qué está todo esto en Parashat HaMeraglim y lo que dice Tosfos, que el Nekoshesh vino después de la historia de Meraglim. Ahora vamos a entender de forma maravillosa lo que dice Tosfos. La pregunta surge, no entiendo, ¿por qué los Yehudim pensaron que porque no van a entrar en Israel pueden hacer todo, no tienen que cumplir mitzvot? ¿Cuál fue la cabeza? ¿Qué dice Tosfos? Por cuanto que los Meraglim fueron castigados que no van a entrar en Israel, entonces pensaron que no hay más mitzvah, ya no hay que cumplir, porque ¿qué tiene que ver? Algunos quieren decir que tiene que ver porque fueron castigados, que lo van a matar, que van a morir en el mismo. Eso, Rebbe dice, se podía explicar que por cuanto que Hashem le castigó a toda esa generación que van a morir, en Meile ellos pensaron que ya son gente que no tiene vida, están asignados a morir. En Meile, como si fuera que ya están muertos, en Meile están patur de los mitzvot y pueden hacer lo que quieren. Pero Tosfos no dice eso. Tosfos dice otra cosa. Tosfos dice, ellos pensaron que si no tienen que entrar en Israel, no por morir, el hecho que no tienen que entrar en Israel, por eso pueden no cumplir los mitzvot, pueden hacer lo que quieren. ¿Qué tiene que ver? Más que eso. Porque no podés entrar en Israel, por eso podés no cumplir los mitzvot. ¿Cuál es el pshat? Pshat es muy profundo. ¿Cuál es la historia de los Meraglim? ¿Cuál es la historia de los Meraglim? Sabemos lo que Rebbe explica en un montón de sijot. Los Meraglim no querían entrar en Eretz Israel porque no querían cumplir mitzvot de acción. Los Meraglim eran personas espirituales, Kulam Anashim, Ksherim, Tzadikim, querían quedarse en el desierto. Quiere decir que los Meraglim despreciaron el tema de mitzvot en acción. Ellos querían quedar con estudios de la Teire, servir a Hashem a nivel espiritual, Ochlei Amán, entender, profundizar, sentir, toda la parte espiritual de la Teire, 10 puntos. Más acción, para eso hay que entrar en Eretz Israel. Eso no, ellos no lo entendieron. ¿Qué valor tiene? ¿Qué importancia tiene? Bajar a la tierra, ensuciarse con lo terrenal. Avoid Ruchnis, eso es el líquido. Cuando HaKadosh Baruch Hu les dijo, ustedes no van a entrar en Israel, se van a quedar en el desierto, fueron castigados. Entonces los Meraglim pensaron, el hecho que ellos fueron, eso mismo es el castigo. HaKadosh Baruch Hu les castigó, ustedes no quieren cumplir mitzvahs, quédense en el desierto con la Avoid Ruchnis y no van a merecer cumplir mitzvahs. En Meile los Meraglim pensaron que eso mismo es el castigo, que Hashem los sacó de ellos ese gran mérito de poder cumplir mitzvahs en acción. Por eso Hashem los mandó en el mismo quedarse 40 años acá y van a morir acá porque ellos no van a tener esfuerzo de cumplir mitzvahs en acción. Van a estudiar, van a saber, van a profundizar, van a vivir la vida espiritual, pero mitzvahs de acción ellos no tienen. Por eso vino el Mekoishesh y él cortó leña, hizo una veide que todo el veide fue nada más que acción, y mostró el valor y el peso y la importancia que hay en la acción, a filo estando en el Midbar. Eso fue el mensaje del Mekoishesh. Según eso se entiende perfectamente lo que dice Tosfos, lo que dice Rashi, y por qué en Parashat Shlach tenemos justamente los tres historias pegados uno con el otro. La línea de Chet HaMeraglim, que ellos querían despreciar la línea de acción. Y había que enseñarlos que la acción es lo más importante, que en Kiyum HaMitzvahs HaMaaseh Hu Iker, que la mitzvah Iker es la acción concreta. Y a filo, si no entraron en Israel, igual la acción es lo más importante.
Y eso vino el Mekoishe Sheitzim y le mostró eso, que una acción de cortar leña, a pesar que su carbón era el Shomai, pero como Besdin vio la acción, y en la acción se veía una acción de Hilul Shabbos, por eso vino el castigo que vino. Y eso es el Kesher también con Avodah Zorah, como dijimos. Para un Yehudí es tan fuerte la acción, que afilo hacer una acción superficial, Chas v'Sholem, que muestra algún tipo de Avodah Zorah, el Yehudí va a hacer Mesirus Nefesh para no apartarse de Hashem. ¿Qué aprendemos de esta parsha entonces? ¿Qué es una mitzvah? ¿Cuál es el valor de una acción concreta, de una mitzvah? Mitzvah es conexión. Mitzvah safta v'chibur. Mitzvah es conexión, una conexión profundo, infinito con HaKadosh Baruch Hu. Y esa conexión, la manera de conectarse es con acción gashmi, con acción concreta. Cualquier acción más mínimo, eso te conecta con Hashem. Y esta enseñanza es una enseñanza muy importante para nuestra generación en especial, que es la generación de la Yehude, la generación de Moshiach, y el valor de la acción. Nuestra generación es la generación de acción. Amaise Uhu Iker, para traer a Moshiach, no es los pensamientos y no son las cosas espirituales y las inspiraciones espirituales que uno tiene. Todo eso es muy bueno y muy importante. Pero una acción vale más que 1000 suspiros. Una acción concreta de una mitzvah, una acción concreta de hacer un favor a otro Yehudí bepoyer, eso es lo que vale. Y eso es una de las cosas más importantes que el Rebbe nos enseñó. Él casi no, creo que la palabra, la frase más escuchada del Rebbe en todos los 40 años de liderazgo del Rebbe fue Amaser Hu Hayikar. Creo que no pasó una sige donde el Rebbe no mencionó esas 3 palabras. Amaser Hu Hayikar. La acción es lo más importante. Hay pensamientos, hay profundidades, a esto, obvio, todo tiene su valor e importancia, pero el Kesher del Yehudí con Hashem es dar una acción. Y para Shat Shlach es el símbolo que tanto la historia de Beragni, como la historia de Mekoshesh, como la historia de la Avodah Zorah, nos muestra hasta qué punto es el valor del Maise, y dar que a través del Maise es el Kesher más profundo de Yehudí con Hashem, y a través de eso hacemos de este mundo Gashmi una morada para Kodesh Baruch Hu, dire betachtoinim con la llegada de Mashiach Tzidkeinu, Teike Fumiyad Manesh. Que tengan todos su Freilach Shabbos, aprovechemos bien este Shabbos, Parsha Shlach.